Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos charlando con ustedes después de tanto tiempo. Y por un lado, vamos a charlar obviamente de lo que nos está pasando a los argentinos, que estamos totalmente knockout de los problemas que nos están contando los distintos economistas. Por un lado, Patricia Bullrich, que delegó todo su mensaje en el canyengue de Melconian, que dice: tengo las pelotas llenas, que los chicos se vayan del país, y yo no voy a hacer nada que esté mal, porque si no, en definitiva me iría a Miami, cosa que es un mensaje bárbaro. Y por otro lado tenemos a Javier Milei, que dentro de su núcleo tiene pros y contras, pros y contras, pros y contras, y unos dicen dolarizar, y otros dicen no es tan fácil. Javier Milei hoy habló de todo el mundo, o sea, la casta somos los periodistas ensobrados. Yo no soy uno de ellos, lástima Javier, pero no soy uno de ellos. Si no, estaría quizás en un canal de aire y charlando como estos 22 años que estuve bancándome, charlando con la gente y explicándole a la gente muchas cosas, desde Cavallo para atrás, desde Cavallo para adelante, de estos 10 años de Cavallo, de Menem, de los juicios que le hicieron a Menem con respecto a Moner Sanz, de las cosas que pasaron en los 70, que nos vinieron a transformar los Kirchner y decir que lo malo de la película eran los militares, lo bueno de la película eran los otros, o el encaramarse, como las aconsejó un perro también, ya que hablamos de Milei, un perro como Berbisky, que les aconsejó meterse con las abuelas de Plaza de Mayo y los derechos humanos y la mar en coche. Mientras tanto, pasaban las valijas, pasaban los aviones y seguimos pasando. Bueno, obviamente yo quiero hablar con Diego, que está outside de la política, pero que además de la política, que tenemos que charlar porque somos los dos argentinos, nos conocemos mucho, del sistema monetario argentino, de cómo está y de lo que puede pasar, porque el otro día escuchaba al expresidente de Ecuador por la participación que tuvo dentro de la dolarización, que Cavallo fue parte de la dolarización también de Ecuador, que él se había conocido con Cavallo siendo intendente y bueno, se hizo una amistad y después llegamos a Ecuador con esta dolarización, que la gente creía que se salvaba y en definitiva fue sangre, sudor y lágrimas y mucha miseria, hasta que por supuesto todo funciona. El sistema Ecuador es el sistema Portugal, es el sistema Grecia, muchachos. No hay milagros, no tenemos a Superman, no tenemos a Batman, no tenemos a nadie. O sea, si hubiéramos tenido algo de eso, hoy tendríamos a San Martín, a Sarmiento y a Moreno, pero no los tenemos. Perdón, Moreno estoy hablando de Mariano, no nos confundamos. Y lamentablemente, en este momento, estamos charlando con respecto al futuro de Argentina, que no va a ser un futuro de mañana, va a ser un futuro de largo. Yo espero que aparezca Diego y me salve, a pesar de que yo creo que todos ustedes piensan muy parecido a mí, por lo menos por los mensajes que tenemos, y que, bueno, ahí lo tenemos al profesor, a mi amigo Diego, ¿Qué tal, profesor señor? de Ciencias Económicas, mi facultad, de donde yo egresé con tantos ideales y tantas ideas, y por supuesto que también de otra universidad, y además un catedrático de aquellos, porque nos transmite, nos informa, nos da laburos,
Yo hay números de Diego que ya me asusto y a veces no me animo a leerlos. Pero Diego, buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y estaba hablando un poco, no sé si vos me escuchaste, Yo te de que yo escucho. sigo escuchando todo este mare magnum económico y me pongo un poco loco, ¿viste? Porque por otro lado leí tu trabajo del sistema monetario argentino, que es dinámicamente explosivo, que realmente es maravilloso, claro, conciso y no tiene revés, no tiene discusión. Y sí vemos discusiones de ambos lados, donde están tirando un montón de cosas. ¿Vos qué opinás? Si querés, hagamos un raconto de qué Sí, pasa con la moneda. ¿Por qué sí o por qué no la dolarización, que es lo que está hablando todo el mundo hoy? A pesar de que ninguno sí. sabemos nada. Bueno, si querés te Lo, cuento. de, lo dejo, profesor. Bueno, primero, a ver, hay que entender una cosa. Primero y antes que nada, monetariamente hablando, Argentina no puede ser comparada a ninguno de los otros 190 países. ¿Por Ujú. qué? Porque no hay ningún país que desde 1935 a la fecha, o sea, redondeando hace 90 años, Sí, casi que 100. tiene, exacto, que tiene, salvo los 10 años de la convertibilidad, un proceso inflacionario sistemático, permanente, recurrente y creciente. ¿Qué quiero decir? El Banco Central de la República Argentina, entre 1935, que se funda el Banco Central, Mm. y 1991, década tras década, generó más inflación. Concretamente, en su primera Primera pregunta década, ahí, pará, Diego, sí, primera pregunta ahí. Porque la tía, como ahora Melconian inventó a la tía, antes decíamos otra cosa, ¿no? Pero no importa. ¿Banco Central es el culpable de la cosa o la utilización del Banco Central es la cosa? Y no pararse de pata y decir, el Banco Central está para esto. es más, te contesto Dale, puntualmente y sigo redondeando dale. lo que estaba diciendo, pero te contesto, Melconian está equivocado, para variar y no extraña, porque no analiza bien las cosas y de moneda no sabe absolutamente nada. Mira lo que te digo, no importa casi ya el origen, importa el resultado y es inalterable. A ver, Argentina hace 90 años que tiene inflación creciente, sistemática, estructural y recurrente, o sea, nunca dejó de tener inflación. Y esto nos comimos 6 signos monetarios, Claro, nos comimos eso a en tu 13, trabajo hablamos de 13 ceros. claro, 13 ceros a la moneda. La inflación, cuando termine este año contra diciembre del 2021, es 62.000%. Entonces, ¿qué sucede? Argentina es única, entonces las soluciones a este problema no son las que se aplican al resto de los países. El sistema es dinámicamente explosivo. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una particularidad que ninguno tiene. Argentina, la demanda de dinero tiene dos partes. Una Sí, parte que es demanda de dinero por motivo consumo presente, que es por motivo transacción presente, para comprar bienes y servicios hoy, y después tiene una demanda de dinero por motivo consumo futuro, o sea, por motivo ahorro. Ahorrar dinero para consumir bienes y servicios en el futuro. no Bueno, es el caso del peso argentino. exacto, esta parte de la demanda de dinero que sí tienen los otros 190 países, Argentina es el único que no la tiene. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que los argentinos decidimos ahorrar en dólares, eso es un exceso de demanda en el mercado de dólares que presiona el tipo de cambio y lo hace saltar,
y al Sí. mismo tiempo es un exceso de oferta en el mercado de pesos que por convalidación monetaria genera sistemática y creciente aceleración inflacionaria. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que sucede esto, se cae la demanda de dinero y es imposible hacer coincidir oferta con demanda, porque la demanda se cae. Es desequilibrio del mercado monetario, en consecuencia es más dólar, más inflación. ¿Y esto qué sucede? Una aclaración. También vos aclarás con respecto al tema de masa monetaria y todos esos runflas que tiran el Banco Central, que nunca se sabe cuál es la ideal con respecto a la demanda y la oferta, y llegar a un equilibrio, digamos, ideal, solamente ideal, con respecto a que el Banco Central pueda manejar eso. Y además les pido a la gente que nos está escuchando y que además nos está mandando mensajes, que no tiñamos esto de política, de Diego, de Javier o de las cosas. Estamos hablando de economía, muchachos, no estamos hablando de política. Para la política hablen de política y voten como políticos. Para la economía estemos charlando con un profesor y les pido por favor que tengamos el detalle de saber aprovechar todo lo que Diego sabe. Gracias. Adelante, Diego. Entonces, sigo explicando. ¿Qué sucede con esto? Cada vez que se cae la demanda de dinero, a ver, vos decías, el sistema monetario fiat es un sistema que está hecho para cobrar impuesto inflacionario y es inflacionario en todo el mundo porque es imposible hacer coincidir oferta con demanda. Correcto. ¿Por qué? Porque la oferta no la controla ningún banco central porque hay multiplicador monetario, los bancos crean depósitos desde la nada, créditos sin respaldo de ahorro, entonces no tienen control sobre la oferta y no pueden conocer nunca la demanda, porque la demanda proviene de valoraciones subjetivas de parte del público, las demandas individuales de la gente no son sumables, entonces no se puede conocer la demanda, no puedes controlar la oferta, no puedes conocer la demanda, el sistema, si está en equilibrio, es de casualidad y por un ratito, con lo cual siempre va a haber inflación. Ahora, en Argentina, no es que no conoces la demanda, es que en Argentina se cae recurrente y sistemáticamente la demanda. Entonces, el sistema se hace dinámicamente explosivo. Cada vez más suba del tipo de cambio y cada vez más inflación, año tras año, lustro tras lustro, década tras década. Ahora, ¿qué sucede? Hay y a las pruebas me remito, hay 4 sistemas que encontró la economía, la teoría económica, para bajar la inflación. El primero es el tipo de cambio fijo. Nos lo llevamos puesto. Sí, señor. El segundo es el monetary targeting. Controlar la cantidad de dinero. Nos lo llevamos puesto. El tercero es el inflation targeting. Manejar la tasa de interés. Nos lo llevamos puesto. El máximo, el último, el cuarto es una convertibilidad, la última, patrón dólar, entre 1991 y 2001. Nos lo llevamos puesto. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te escuchas hablar a Melconian, a Santangelo y a cualquier otro economista, Artana, dicen? Sewach, el equipo, sí, Artana, la defensa, sí. Lo que quieras. No, porque nosotros vamos a prometer no emitir, nosotros vamos a tener credibilidad. Dicen que se escucha mal, entonces me voy a sacar esto, voy a hablar con el ambiente, a ver si se escucha mejor. Ahí te escucho mejor. Sí, te escucho mejor, porque tu efusividad hace que largue algunos ruiditos. Entonces, sigo. Mucho mejor. ¿Qué sucede? Dale. Mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, ¿cómo es el punto? A ver, la credibilidad no se compra en un kiosco. La credibilidad es resultado de la reputación. O sea, para que alguien crea en un gobierno y un gobierno tenga credibilidad, ese gobierno previamente tuvo que haber construido reputación. ¿Qué es la reputación? La reputación es, durante 5 o 10 años,
hacer coincidir lo que decís con lo que haces y a su vez ponerte objetivos y cumplirlos, dichos objetivos. Claro. Bueno, todos estos señores, todos estos partidos políticos, ¿qué han hecho en el pasado? Todo lo opuesto a lo que dicen que van a hacer ahora y nunca jamás cumplieron ninguna regla, nunca jamás dejaron de tener déficit fiscal, nunca jamás controlaron la cantidad de dinero, nunca jamás lograron tener y abatir la inflación. Entonces no tienen... Entonces estás diciendo que la solución es Javier. Pará, ahora voy de a poco. Dale. Como no hay reputación, no va a haber credibilidad. Y como no hay credibilidad, la gente no va a anclar sus expectativas inflacionarias, es decir, no va a esperar que la inflación baje fuertemente, y si la gente no espera que baje la inflación fuertemente, la inflación no va a bajar fuertemente. Es más, como no tienen reputación y no tienen credibilidad, ¿qué sucede? Van a esperar todo lo contrario, no le van a creer. Claro. Y al no creer, un efecto adverso. Van a esperar que en la película de mediano y largo plazo la inflación emita, la inflación se acelere, va a haber expectativa de devaluación, expectativa de inflación, y va a terminar siendo la profecía autocumplida, y en la película promedio de largo plazo, más allá de algún resultado positivo temporal, no permanente, que no se puede descartar, va a terminar en la película siendo peor. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que las instituciones argentinas no tienen ni reputación ni credibilidad. Ahora, vos te encontrás con un Melconian Santangelo que te dicen, escuchen esto, yo hablé que anclas antiinflacionarias encontró 4 de la teoría económica. Encontró, primero el tipo de cambio fijo, después el monetary targeting, después el inflation targeting y, por ejemplo, una convertibilidad. Y nos la llevamos todos juntos. Vos fijate primero, el déficit fiscal, que ellos prometen eliminarlo y que sea cero, no te lo nombré como ancla antiinflacionaria, porque no es ancla antiinflacionaria. ¿Y sabés por qué no es ancla antiinflacionaria? Porque es mentira que por la única razón que se emite es el déficit fiscal. Esta es otra mentira de los liberales y de Melconian y Santangelo y de muchos más. Y a las pruebas me remito. Un político puede utilizar el Banco Central y emitir dinero porque el dinero le da poder. Emitir dinero le da poder a la casta. Entonces tiene que encontrar razones para emitir. Y concretamente, entre el 2003, 2004 y 2005, Argentina tuvo superávit fiscal de 4 puntos del PBI, con la Baña. ¿Saben cuánto emitió la Baña desde el 2003 al 2005? Emitió 99% los pasivos monetarios. O sea, cuando vos sumás la base monetaria más las LEVAC, que eran las abuelas de las LELIC, sí, exacto. Punta a punta, desde el 2003 al 2005 aumentó 99%, con superávit primario de 4. ¿Ok? Hoy tenemos déficit de 5. Ahora, ¿por qué? Porque encontraron otra razón para emitir. ¿Cuál era la razón? Vos te vas a acordar. La razón era que tenían que mantener el tipo de cambio alto. Néstor Kirchner quiso impedir lo que sucedió en Brasil, evitando que acontezca en Argentina. En Brasil pasó lo mismo que Argentina. El dólar pasó de $1, un peso estaba acá, a 4. Y después cayó a 1.5. Claro. Revaluó el real. Claro. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Obviamente, asociado el poder político con el poder económico concentrado prebendario de la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, que no quería que cayera el peso,
¿Por qué? Porque si cae el peso, desprotegen a la industria local y nos pueden vender bienes de mala calidad caros con el tipo de cambio alto, pero que si cae no lo pueden hacer porque los precios internacionales se abaratan en el mercado doméstico. Claro. Entonces, emitieron Proteccionismo, para contener... se llama proteccionismo. Exacto. Emitieron para contener la caída del tipo de cambio. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Señores, uno, el déficit fiscal no es ancla. Y lo ilustro. Macri, en 2019, tuvo equilibrio fiscal primario. Sandleris tenía la política de no emitir base monetaria y el dólar pasó de 35 a 80 cuando se fue. Y la inflación se aceleró de 25 a 57. O sea, no es ancla. Lo que quieren hacer ya fracasó. Segundo, es mentira y no asegura nada que no se emita porque no hay déficit fiscal. Se puede emitir por otras razones, depende, y hay que pensar que el político siempre tiene incentivos a emitir. ¿Por qué tiene incentivos a emitir? Porque emitir le da poder. ¿Ok? ¿Por qué le da poder? Porque entromete un instrumento emitido por él en el medio de las transacciones económicas entre los agentes privados, y eso no es otra cosa que impuesto inflacionario y trasladar riqueza desde los medios económicos a los medios políticos. Entonces, si no hay déficit, tiene que encontrar otro vehículo para emitir, y lo va a encontrar. Entonces, el plan de Melconian y Santangelo, por todo esto que acabo de explicar, no sirve para dar estabilidad en el mediano y largo plazo, ni al tipo de cambio, ni a la inflación. A esto hay que agregarle un problema más, que no quiere levantar el cepo enseguida y al mismo tiempo quiere meter el bimonetarismo. El bimonetarismo, exactamente, ahí te va a llevar. Ya expliqué el primer problema, vamos al segundo. No levantamiento del cepo. Cuando vos mantenés el cepo, primero el cepo es una vejación a la libertad y a la propiedad privada del ser humano, porque es del plano ético. Primero el plano ético. Una vejación a la libertad porque no le deja al ser humano hacer lo que quiera con el dinero que ganó. Con lo cual, eso cuarta las libertades individuales. Sí, cuarta las libertades individuales. Segundo, veja la propiedad privada. ¿Por qué? Porque impide que la gente se defienda del impuesto inflacionario, retirándose de la base imponible del peso, huyendo hacia el dólar que lo protege, resguardando e impidiendo que le cobren impuesto inflacionario. Y tiene como contrapartida que se beneficia del impuesto inflacionario quien emite el dinero. Explicado esto del plano ético, si algo desde el plano ético está mal y es injusto, en el campo inferior, menos importante, pero también trascendental, del utilitarismo, va a generar malos resultados. ¿Y cómo se ve esto? Sencillo. En el campo utilitarista, el cepo es un exceso de demanda en el mercado cambiario que genera presión de demanda sobre el tipo de cambio, escasez de dólares, y en la película de mediano y largo plazo, un dólar libre que va a correr para arriba. Lógico. En un equilibrio general, en todos los otros mercados va a ser exceso de oferta. ¿Qué quiere decir esto? En el mercado de bonos va a ser riesgo país por las nubes, altísimo costo de capital, baja inversión, en consecuencia baja productividad. En el mercado de dinero, exceso de oferta va a ser, en la película promedio de mediano y largo plazo, más inflación. En el mercado de bienes y servicios, exceso de oferta va a ser mal nivel de actividad, caída de nivel de actividad, PBI en la tendencia per cápita negativo, con signo negativo como tenemos. En el mercado de trabajo, exceso de oferta va a ser caída del salario real, menor poder adquisitivo, menos consumo. En consecuencia,
Todo esto va a generar más pobreza y más indigencia porque mantienen el cepo. Ahora, si le meto el bimonetarismo al cepo, ¿qué quiere decir el bimonetarismo? Quiere decir Cada que uno negocia en la moneda que quiere, no, en las dos monedas, ¿no? no, va a ser que legalmente para algunas operaciones Sí, va a estar legalizado que haya dólares. dos Entonces, ¿qué monedas, va a sí. hacer Melconian y Santangelo? Va a traer un blanqueo que ya desde el vamos, como es con cepo, no puede ser muy exitoso que digamos, y después hay otra razón que la voy a explicar, que van a venir a cobrar más impuestos. Entonces, el blanqueo es para cazar en el futuro dentro del zoológico. ¿Qué quiere decir esto? Que Ya lo con el conocemos. monetarismo, ¿qué va a pasar? La gente va, esos dólares que entran, los va a intentar retener y va a tratar de todas las otras transacciones hacerlas en Hacerlas pesos. en pesos, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? La demanda de dólares por motivo retención va a aumentar y la velocidad de circulación de los pesos va a aumentar. Esto es la ley de Gresham. ¿Qué quiere decir? Que la gente retiene los dólares para sí, que es la buena moneda, y El acelera dinero y valor. intensifica Retiene el dinero sacarse de valor y encima saca, claro. la moneda berreta. A esto hay que agregar, entonces, al Ya aumentar la estás velocidad hablando de como circulación, Melconian, ¿eh? Ya estás hablando como Melconian. sí, Moneda sí, yo berreta, digo ya lo te contrario. fuiste, te fuiste. Al aumentar, a ver, al retener el dólar y aumentar Sí, la velocidad de está claro hasta circulación del acá. dinero, aumenta más el tipo de cambio y se acelera todavía más la inflación. La ley de Gresham. Y como hay cepo, sigue habiendo mercado paralelo y se ensancha todavía más Más la la, brecha. más la brecha. Bien. Entonces, a medida que avanza el tiempo dentro del campo del bimonetarismo con cepo, cada vez la brecha se va a ir ensanchando con respecto al momento esencial, inicial, el tipo de cambio subiendo y la inflación acelerándose. Lo cual condena al fracaso el programa de Melconian. Ahora, Melconian, Guarartanas y todos los lo muchachos. mismo de siempre, los que estuvieron con el PRO y Macri en Y 2015-2019. ahora, Entonces, ¿y el otro? ahora, para que no termine, Bueno, y cierro. Ahora, cuando uno mira la economía argentina, bien medida el déficit fiscal, cuando uno suma nación, más provincias, más municipios, el gasto público es 43% del PBI. sí. Y los ingresos son 32, 33. En consecuencia, el verdadero déficit fiscal son en realidad 10 puntos del PBI. Ahora, ponemos un número generoso, que el déficit fiscal es 5% del PBI. ¿Por qué? Porque lo Sí. dice Diego Giacomini, porque 4 es poco y 6 es mucho. Estoy transmitiendo la idea. Sí, está Ahora, claro, está claro. Es un Melconian, ejemplo. que yo le digo chantapufián, Ya lo sé, Santangelo, ya que lo yo le sé. digo chantangelo, te dicen, voy a utilizar el equilibrio fiscal como amplia que ya expliqué que no sirve. Perfecto. Les creo, bueno, muchachos, entonces van a bajar el gasto público 5 puntos, porque si el déficit es 5 y ustedes quieren equilibrio fiscal, bajan el gasto público 5%. Dicen, no, yo no vivo en Narnia, como aquellos pibes economistas que quieren ser presidentes y son unos delirantes. Dicen, no se puede bajar el gasto público 5 puntos del PBI enseguida. Ah, perfecto, ok, listo, yo coincido, no se puede. Le doy la derecha. En el juego se los planteo, ¿no? Y entonces me están diciendo, o me están dando a entender, peor, me corrijo, me están dando a entender, sin decir la verdad y ocultándola, que en realidad van a ir por mayor recaudación fiscal en términos reales, porque si hay un agujero Sí, fiscal claro. de 5 y el gasto no se puede bajar en 5, ustedes Tenés van que a aumentar los aumentar la ingresos. recaudación. Tenés que aumentar los ingresos. Ahora, escuchen esto. Si este gobierno hoy en día tiene 27 impuestos más que los que tenía Macri. Sí. Y cuando miro todos los impuestos, hay varios
que tienen más alícuota que en el 2019. Pero ¿saben qué pasa, señores? Hoy en día se recaudan con 27 impuestos más y alícuotas más elevadas 0,5% del PBI aproximadamente menos que lo que se recaudaba en 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que Chantangelo, cuando mira que hay déficit, dice: ¿saben qué, muchachos? Hay déficit porque este gobierno no sabe recaudar. Porque si tiene 27 impuestos más, alícuotas más elevadas y recauda menos, lo que pasa es que la FIP está haciendo la plancha. Entonces, ¿qué sucede? Asumen y lo primero que van a hacer es mandar un blanqueo para ver si entra algún dólar que en gran proporción va a intentar el gobierno apoderárselos. Y del otro lado van a mandar a la FIP a incrementar y eficientizar la recaudación para agrandar la base imponible y aumentar la recaudación en términos reales de los impuestos que paga el sector privado. Entonces, el plan de Melconian, que monetariamente y fiscalmente está condenado al fracaso por todo lo que expliqué antes, en términos de ética es un avance más sobre el sector privado y procura hacer un ajuste fiscal como todos los que vienen haciendo los 24 planes del FMI desde Guido, 1956 a la fecha, que todos son, escuchen, 80% a través de ajuste fiscal de mayor impuesto y 20% vía licuación de gasto, que en realidad caen sobre los privados. ¿Por qué? Porque van a ajustar tarifas que pagamos nosotros, van a ajustar jubilaciones que pagamos nosotros, o que cobramos, mejor dicho. Entonces, realmente, la verdad es que es una infamia realmente que después de 20 años de intentar ser ministro de Economía con Menem, y si hubiera podido ser ministro de Economía con Menem, con Kirchner, con Cristina, con Macri o con Alberto Fernández, porque siempre se ufanó que hablaba con todos, después de 20 años de no llegar al cargo, sigue trayendo proyectos que son más de lo mismo que nos trajeron hasta acá. Entonces realmente es una falta de ética hacia el sector privado, desde mi análisis subjetivo, descomunal, como pocas veces he visto. Terminamos acá, sigamos con el otro tema. Perfecto. Hasta acá quedó claro lo que yo ya sabía, porque lo hablamos muchas veces, los escucho y me acuerdo de las charlas con vos, generalmente, y veo los agujeros negros normalmente cuando charlan y cuando tiran. Lo que pasa es que con el tema Canyengue quieren separarse del dicho de Javier por un lado y del dicho de los entredichos entre los grupos económicos que dice Javier que lo va a asesorar. Estamos hablando de Roque Fernández, Rodríguez, Ocampo y Einstein. Bueno, vamos por partes. Argentina, a diferencia de lo que dice Melconian, sí, que plantea, o Esper, que dice Argentina necesita hacer lo que hacen todos los países del mundo. Señores, no, están equivocados ya desde el análisis y diagnóstico. Argentina monetariamente es un caso excepcional, porque esos 190 países no tuvieron 90 años de inflación, no destruyeron 6 signos monetarios, no sacaron 13 ceros, no tuvieron 62.000% de inflación en los últimos 22 años y el dólar no subió 99.000% en los últimos 22 años, si cierra en 990 en diciembre, por poner un ejemplo. Entonces, si somos monetariamente un caso especial, está claro que las soluciones tienen que ser diferentes a las de los países normales. ¿Por qué?
Porque para tener la solución de los países normales, deberías evitar que Argentina fuera monetariamente en términos dinámicos explosivo. Y para lograr eso deberías lograr desde el segundo inicial que cada uno de los argentinos estemos desde el segundo que sube Melconian dispuestos todos juntos y al mismo tiempo a ahorrar en pesos para que haya demanda de dinero. ¿Ok? Y eso nunca pasó en el pasado, no pasa en el presente y jamás pasará en el futuro. Ya si tardás tiempo en convencernos, imagínate, tardás 2 años, 3 años, 5 años, les comento. No seguís. Perdón, les comento, en los 10 años de convertibilidad nunca nos convencieron, porque un depósito a plazo fijo en pesos, bajo la convertibilidad 1 a 1, pagaba más tasa de interés que un depósito a plazo fijo en dólares, al mismo momento por el mismo monto. Y vos lo sabés muy bien, eso quiere decir que nunca nos convencieron que se podía ahorrar en pesos. Dicho esto, si tardan 2, 3, 4, 5 o 10 años en convencernos, durante esos 2, 3, 4 o 10 años, el sistema monetario es dinámicamente explosivo y se van a tener que terminar yendo porque van a tener en la película de largo plazo más suba del dólar y más inflación, como pasó en forma permanente con el viejo Banco Central, década tras década, de 1935 a 1991, o como pasó con el nuevo Banco Central que desde el 2002 al 2023, año tras año, lustro tras lustro, década tras década, ya estamos en la tercera década, tiene cada vez más inflación y más suba del dólar. Entonces, necesita soluciones extraordinarias. Ahora, en este punto, por eso tiene valor lo que yo voy a decir, porque yo no soy un crítico de la dolarización. Yo no te voy a venir con el verso de la soberanía monetaria. No existe esa mentira, esa patraña. Listo. No te voy a venir, no, porque si dolarizás, perdés un instrumento de política económica. Justamente de eso se trata, que no tengan más el instrumento de política económica. Es bueno que se queden sin el manejado en instrumento forma de la emisión intrínseca, monetaria. sino, claro, manejado en el exterior. Listo. Ahora sí, dicho esto, voy a decir, una dolarización, puedo estar a favor, puede tener buenos resultados, pero tiene que estar bien hecha y tiene que estar aplicada sobre cimientos sólidos. Por el contrario, si una dolarización está mal pensada, mal hecha y ejecutados sobre pilares inconsistentes e irreales, va a terminar generando peores resultados que los que había inicialmente en la película de largo plazo. Pero no hay incongruencias dentro del equipo con gente que quiere dolarizar y gente que no, y hay gente que está tapada, callada, y que teóricamente son referentes. Según lo dicho Javier, ¿no? Primer punto, y voy a ser muy claro, estimado amigo. No me importa qué piensen unos, qué piensen otros. Yo me voy a remitir a lo que está enfrente de los ciudadanos, que es el proyecto de Emilio Campo. Sí. Ok. El proyecto de Emilio Campo tiene 3 pasos. El primer paso es que el Tesoro tiene que emitir por lo menos entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, no sabemos, esa cuenta es imaginando un determinado resultado. Sí, un determinado valor, sí. Principio del año que viene, tiene que emitir deuda entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en el mercado internacional con ley Nueva York para canjear los títulos en pesos que tiene el Banco Central en su activo por nuevos títulos en dólares. Después tiene que emitir, esos bonos los tiene que utilizar para un fideicomiso que se va a utilizar como garantía para emitir nueva deuda, que se calcula alrededor de otros 10.000 millones de dólares, para ejecutar la dolarización. Y el tercer paso es utilizar el FGS del ANSES
como garantía del fideicomiso en el exterior. Primer problema, el FGS con un dólar a 7.50 son 8.133 millones de garantía. Hablemos de que eso era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados. De los jubilados. Sí. Segundo, Chau, segundo Palipa, error chau, intelectual. papá. Un fideicomiso, una garantía de fideicomiso, tiene que ser libre de riesgo, porque es una garantía. Sí, claro. ¿Ok? Claro. Es como, pongo mi casa de hipoteca, libre de riesgo como garantía. Sí. Listo. Si hay algo que no es libre de riesgo, que tiene el riesgo más alto del mundo, es el FGS del ANSES, que tiene todos en un 85% bono del Estado argentino adentro. Real. Entonces, no sirve como garantía. Primer error. Ahora, vayamos. Vos escuchás a Emilio Campo y te dice, bueno, vamos a emitir, uso un número redondo para que se entienda, 40.000 millones de dólares para completar la dolarización, tenemos que entre 40.000 y 30.000, no importa. Sí, bueno, no importa. Ok, le digo, los bonos cotizan, pongo un número redondo, 25 bajo la par. No, pero yo voy a tener credibilidad. Ok, listo. Los bonos aumentan al doble, a 50. 50. Sí. ¿Qué quiere decir? Que para que vos consigas 40.000 millones de dólares, necesita 80. tenés que emitir deuda por 80.000 millones de dólares. Claro. Para que vos consigas 30.000 millones de dólares, tenés que emitir deuda por 60.000. Sí. Entonces, implica un aumento de endeudamiento. Listo. Ahora, sigo avanzando. ¿Cuál es el problema? Hoy en día, Argentina está en default, porque el riesgo país está en 2085, mientras que el riesgo de la TAM está en 385. O sea, la diferencia son 1.707 puntos. Cuando asumió Macri, los dos estaban en 500. Por eso Macri pudo emitir deuda y salir del cepo. Hoy nadie te presta. O sea, olvídate de eso no sirve, no lo vas a tener, Emilio Campo. No, ok, pero yo lo voy a tener, me dice. ¿Por qué? Porque soy Emilio Campo. Listo, ok, te doy la derecha, lo vas a tener. Ahora, si hoy en día nadie le presta a Argentina, y a la prueba me remito, que Massa pasa la gorra por todo el mundo y nadie le presta. Le tiran unas monedas. Si Emilio Campo, si no estás en default y alguien te permite emitir esa deuda, ese incremento de deuda te lleva al default. Claro. Nadie más te va a prestar más nada. Primer problema de Emilio Campo. Segundo problema. Emilio Campo, este gobierno deja 5 deudas que hay que reestructurar. La primera es con los bonistas bajo ley Nueva York, que no se va a reestructurar. La segunda es la deuda con el FMI, que muy probablemente se reestructure. La tercera es la deuda de largo plazo bajo ley argentina, que se va a reestructurar. La cuarta es la deuda de corto plazo bajo ley argentina, que le vencía a Massa en el 2023 y Massa la pasó para el 2024 y 2025. Se va a tener que reestructurar. Y después son las LELIQ y pases. ¿A vos te parece que con estos 5 problemas de deuda, que 3 o 4 lo vas a tener que reestructurar, vas a conseguir financiamiento? No. Me parece que estás meando fuera del tarro, Emilio. Tercer problema. En el 2023 vencían 5.700 millones de dólares de vencimiento de deuda. Argentina no pagó nada, roleó todo. Al próximo presidente, en promedio, en los 4 años, por año, le vence el doble. Le vence entre 9.000 y 11.000 cada uno de todos los años. Y si es reelecto, le vence el cuádruple. Claro, va. ¿Por qué? Porque entre el 2024 y el 2034 hay que pagar todos los 47.000 millones de dólares del FMI, y entre el 2024 y el 2032 hay que pagar el 82% de los 67.000 millones con bonistas Nueva York. Con lo cual, si tenés que pagar todo eso, nadie te va a financiar. Sigo avanzando. Cuarto problema, Emilio. La deuda hoy en día de Argentina está en un poco más de 400.000 millones de dólares. Así es. Si a eso le pones el tipo de cambio real, no vale hacer la cuenta. Es 130, 140% del PBI. ¿Okay? Acá nos hace una pregunta de Simondino y de Napoli, pone que no es Napoli, es Juan Napoli, un gran amigo.
Juan, van a conseguir el dinero. No, no. Tanto Mondino, origen cordobés, como Juan Napoli, no son mandrake, son seres humanos. Obviamente. Seguimos escuchando a Diego, que hasta ahora es lo más real. La convertibilidad voló por los aires con un ratio de deuda de 60% del PBI. Sí. Con todos los problemas anteriores que dije, hoy en día el ratio de deuda a tipo de cambio de mercado, no hice la cuenta, no vale la pena hacerla, pero debe rondar 130, 140, o sea, más del doble con lo que la convertibilidad se fue a los caños. O sea, que se fue a los caños con un gasto público de 25% del PBI, no de 43 como tenemos. O sea, Emilio Campo, tu proyecto sigue alejadísimo de la realidad y es inconsistente por donde lo Y entonces por eso los demás se callan. El único que habla es Epstein. Ahora sigo. Y ahora viene lo inconsistente en términos intelectuales que linda con un negociado. A ver, el proyecto original de dolarización que hicimos con Javier Milei en el 2017 tenía encaje del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los bancos no podían crear depósitos, dinero bancario en dólares desde la nada. No podían crear crédito en dólares desde la nada. Y eso impedía que hubiese corrida bancaria, como pasó al final de la convertibilidad. Sí. Ahora, el proyecto de Emilio Campo tiene encaje fraccionario, por lo tanto tiene multiplicador de los depósitos, por lo tanto tiene multiplicador monetario. Le permite a los bancos crear dinero en dólares, o sea, crear dólares desde la nada, crear depósitos en dólares desde la nada, crear crédito en dólares sin ahorro en dólares genuino detrás. ¿Qué sucede? Este proyecto de dolarización, sin todas las reformas estructurales, ¿qué sucedería? Lo mismo que en la convertibilidad. Generaría que la tasa de interés de Argentina fuera más alta que la de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucedería? A los bancos sería un negocio porque le permitiría crédito en dólares a una tasa de interés que podría ser en dólares más del doble o el triple de lo que pasa en Estados Unidos. Esa es la segunda pata del negociado de los bancos con esta dolarización de Emilio Campo, porque la primera, ¿cuál es? Toda esa deuda que yo supongo que no se puede colocar para implementar la dolarización, si se colocara, ¿quién la coloca? Los bancos internacionales. ¿Y quién cobra el fee? Los bancos internacionales. Entonces, la dolarización de Emilio Campo, antes de empezar, es un negocio para los bancos que cobran fee por colocar la deuda que nuestros hijos van a tener que pagar en el futuro. Y después, es un negocio permanente, porque les permite cobrar tasa de interés elevadísima, que es un negocio para los bancos. Ahora, esa tasa de interés elevada hace que entren capitales para aprovechar negocio financiera. ¿Qué sucede? Cuando entren los capitales, los bienes y servicios no transables, o sea que no compiten con el exterior, por ejemplo, mi consultoría económica financiera, el electricista, el pintor, el club, el fee en términos de dólar va a aumentar. Entonces, la inflación va a bajar, pero va a bajar menos que en Estados Unidos. Entonces, vamos a tener una dolarización con tasa de interés más alta que Estados Unidos, inflación más alta que Estados Unidos, pero sin un Estado que se reduce el 15%, sin el capital físico de Estados Unidos, sin el capital humano de Estados Unidos, sin la productividad de Estados Unidos, con lo cual esa dolarización va a ser transitoria, va a ser percibida como no sostenible y en algún momento ese influjo de capitales se va a revertir. ¿Y qué va a generar? Va a decir, muchachos, ya ganamos la que teníamos que ganar. Es hora de irse de Argentina porque esto no dura eternamente.
y se va a empezar a retirar los capitales. Ahora, Como goteo se van a ir. Esperá, el nivel de actividad va a caer. Cuando el nivel de actividad caiga, las provincias van a empezar a emitir cuasimonedas y la dolarización se va a terminar cayendo. ¿Y quién va a pagar el costo de la caída de la dolarización? Toda la sociedad. el pueblo. Exacto. ¿Cómo pasó cuando se cayó Sí. la convertibilidad? Claro, Por eso hablo, yo te iba a decir, ese libro ya lo leí. bueno, por eso hablo que lo importante es cómo está pensada y cómo se puede ejecutar la dolarización, y lo está diciendo alguien que filosóficamente está en las antípodas de estar en contra de una dolarización. A ver, la discusión de una dolarización es algo muy serio, no es una discusión futbolística de Boca, River, de pasión, no, es una discusión que el primer paso es muy técnico. Y no es una plataforma de campaña, digo. Bueno, ahí está. Entonces, a ver, Era mañana, era Gano y mañana, ahora es Gano y va a ser 16 meses, y después va a ser Gano y son 32 meses. Entonces, Sabemos. lo que están escuchando acá, lo que yo quiero transmitir es que si Massa no tiene equipo, si Massa no tiene plan, Massa no es nada. Si el plan de Melconian es inconsistente y dinámicamente explosivo, y del otro lado, la dolarización de Emilio Campo es inconsistente y es alejada de la realidad, las tres opciones van a terminar en mal puerto. Con lo cual, los argentinos tenemos que tener conciencia que, y este es el mensaje, que vamos a seguir viviendo y haciendo negocios en el sector privado en un marco macroeconómico de alta inestabilidad, tanto de tipo de cambio como de inflación en la película de mediano y largo plazo. Ahora bien, esto en un marco de muy baja nivel de actividad económica también, con lo cual va a haber que estar muy bien informados para anticiparse y poder percibir y usufructuar las posibilidades de ganancias extraordinarias que estos escenarios complejos traen, que se resumen en el refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero esos pescadores que ganan son los pescadores que saben pescar y que pescan hace mucho tiempo y conocen las mareas, conocen las corrientes, saben cómo leer el clima. Entonces, van a seguir pescando lo mismo de siempre. Bueno, pero acá yo veo los comentarios de la gente. Sí. Y esto es parte del problema. Mientras que sigamos teniendo pensamiento mágico. ¿Qué es pensamiento mágico? Es pensar que algo se va a resolver, primero, porque viene estando mal hace mucho tiempo. Nada se resuelve porque viene estando mal hace mucho tiempo. No, puede seguir mal. Mucho peor durante mucho más largo tiempo. Es más, yo creo que hablaste de 70 años, 80 años, 90 años, quiere decir que cada vez pensamos, no, peor que esto no hay, y hubo. Es más, segunda parte del pensamiento mágico, no hay que creerle a ningún político de cuanto peor mejor. O sea, nada porque esté peor va a ser más fácil arreglarlo. Todo lo contrario. Así es. Tercer pensamiento mágico, no hay que esperar nunca que un tercero, sea una persona sola o sea un equipo, arregle algo desde adentro de un sistema que luce y se muestra putrefacto y cada vez más putrefacto, no hace 5 minutos, sino hace 80, 70 años y en forma creciente. El problema es el sistema. Entonces, no pensemos que alguien va a arreglar un sistema desde las entrañas del sistema. Cuando un sistema tiene un andamiaje institucional que pone en funcionamiento un esquema de incentivos,
para potenciar y hacer crecer al sistema. Claro. No para pararlo y que vaya al sentido contrario y hacerlo achicar. ¿Se entiende? Entonces, sí, pero entonces, ¿cómo combatís el sistema si no es desde adentro? bueno, esto yo lo explico, esto es muy largo. Esto los invoco que lean mi último libro, Liberalismo Siglo XXI. Okay. Está todo muy bien explicado. Que yo los digo a los chicos, chicos, me preguntan muchas veces cosas y yo lo tengo muy claro. Lo que yo trato de impartir, comunicar, no es para Twitter. Y las soluciones, la formación no se encuentra en Twitter, en LinkedIn. No, seguro. Hay que esforzarse. Obvio. Hay que esforzarse para encontrarla. Entonces, desgraciadamente, esto no es... Porque me dicen, Giacomini, unite con Milei, son imparables. Yo no puedo solucionar nada, muchachos. Ustedes piensan, imagínense que ustedes creen que yo sé mucho. Imagínense por un momento que eso es verdad. Yo de este lado les contesto. ¿Ustedes piensan que sabiendo mucho yo o cualquiera tiene por saber mucho y por tener buenas intenciones, tiene la capacidad de cambiar un sistema y cambiar los resultados de un sistema? Porque los resultados de un sistema son, obviamente, a propósito lo digo de esta manera, son los resultados del propio sistema. Si querés cambiar los resultados, tenés que cambiar el sistema. Por eso el status quo es un verso, no existe. ¿Se entiende? Porque es el sistema, con su andamiaje institucional, con su esquema de incentivos que pone en acción un determinado conjunto de políticas en un sistema lo que lleva a estos resultados. Entonces, si quiere cambiar los resultados, no se cambian cambiando los nombres y apellidos y las intenciones. ¿Se entiende? Porque venimos cambiando intenciones y apellidos hace 90 años. Entonces, hay dos alternativas. O fuimos todos muy boludos y vivimos votando incapaces e hijos de puta durante 90 años, primera alternativa, que tiendo a dejarla de lado. Otra que es mucho más probable, ¿saben qué? Hace 90 años que delante de tus narices el sistema te está mostrando que por más que pongas al preparado y con las mejores intenciones, el sistema te lleva a un solo puerto. No te lleva para el otro lado. Obviamente. Diego, no puedo decir más nada, porque realmente cada día me asombra más y cada día te conozco más como persona, que es lo que más me interesa, fuera de los libros, fuera de las teorías, y eso es lo importante. Así que mañana vamos a tener la oportunidad de ver a un crack como Messi jugando en la selección. Hoy te tuvimos a vos. Gracias por esta clase enorme que has dado. Has hablado de todos, unos y otros, como para que la gente no piense que no hay solución, sino que piense que termine de pensar en soluciones mágicas, en Superman y en las ilusiones de los arreglos mágicos sin que nadie sufra. No existe. Exactamente. A ver, piensen esto un segundo. Yo, sinceramente lo digo, a ver, con Javier podríamos ser presidente, vicepresidente, podría ser presidente del Banco Central, podría ser ministro de Economía, solapadamente las dos cosas. ¿Saben por qué me quedo de este lado? Porque sé que no puedo hacer nada para cambiarlo. Porque no desde adentro y en la inmediatez. Sé que contribuyo mucho más asesorando al sector privado para que se anticipe, para que se defienda, para que encuentre rentabilidades y ganancias, que entrando a un sistema por fuera de la ética de la propiedad privada que vive expoliando a la propiedad privada. Ok, ¿y esto cuándo? ¿Cuál es el primer paso? Dejemos de pensar, dejemos de tener pensamiento mágico. Claro. Tenemos delante de nuestras narices que en lo que creemos no es así, no funciona así
y no se resuelve así. ¿Saben qué? Los únicos interesados en que sigamos pensando que se soluciona con magia desde adentro son los que se suben al escenario con la galera y quieren jugar a los magos a expensas nuestras. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, te dejo libre. Gran clase y como siempre, profe, a sus órdenes. Un placer. Un abrazo muy grande para vos y tu familia. Nos vemos próximamente. Gracias por todo. A todos, abrazo, gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias y hasta pronto. Chao, hasta luego. Bueno, ¿qué puedo decir? La verdad que me deja sin palabras Diego Giacomini, siempre me deja sin palabras. A lo largo de todos estos años que hemos seguido charlando, me deja siempre con respuestas a preguntas y a veces uno dice, ¿no? ¿Cuánta razón tiene y cuántas cosas tenemos que cambiar? Y pensamos que muchas veces un cambio de cara o un cambio de idea, con eso mágicamente resuelve todo lo que nosotros queremos que se resuelva, pero de magia, sin que nadie sufra. Y eso, muchachos, no va a andar. Gracias, Diego. Nuevamente, gracias y buenas noches a todos. Chau, chau. Gracias por todo. Chau.